Yo quisiera compartir con vosotros en esta mañana una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Abráis vuestras Biblias conmigo en la carta de Pablo, en 2 de Corintios. Déjame encontrar aquí. Capítulo 4, el texto que vamos a leer en esta mañana. Capítulo 4, versículo, vamos a empezar leyendo desde el versículo 16. Tal vez fuera necesario leer todo el capítulo, pero yo quiero leer a partir del versículo 16. ¿Tenéis ahí con vosotros ese texto? Sí, amén. Voy a hacer la lectura en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Será que repitamos juntos esa primera parte del versículo 16. Por tanto, digan, por tanto, no nos desanimamos. ¿Tú te atreverías a decir esto para alguien que está a tu lado esta mañana? Por tanto, no nos desanimamos. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta palabra. Tan poderosa, que es como un martillo que hace en pedazos muy pequeñitos la roca más dura que puede haber. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, no te pedimos por la palabra, te pedimos por nuestros corazones en esta mañana, para que nuestros corazones se conviertan en una tierra fértil. Y que la buena semilla que es tu palabra caiga en este terreno fértil y produzca al 30, 60, 100 por uno de acuerdo con tu voluntad. Oh Señor, que tú hagas prosperar tu palabra en este lugar. En el nombre de Jesús queremos reprender todo espíritu ladrón que insiste en hacer comparecencia en nuestras reuniones para quitar la semilla. Liberamos una palabra de orden fuera de este lugar en nombre de Jesús, en nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que este ambiente sea saturado, lleno por la gloria, por la presencia del Dios Todopoderoso. Así te lo pedimos, te oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Durante esta semana, mientras yo hacía mi devocional, este texto saltó ante mis ojos y fuera como una nueva revelación para mi vida. No sé cuántos de vosotros aquí, no sé, ha tenido esa experiencia de estar leyendo la palabra y ya he leído tantas veces el mismo texto, pero parece que algo nuevo brota o surge en tu corazón y que te trae esperanza, aliento, fuerza, te da ánimo. Me acuerdo cuando era chaval y que la primera vez que fui al cine con mi madre, una época que los creyentes no podían ir al cine, ¿no? Y mi madre me llevó y fuimos como agentes secretos al cine, para que ni supiera, a ver una película de Sylvester Stallone. Una película de estas de... No fue Sylvester Stallone, fue Karate Kid. No sé si vosotros se acuerdan de una película que había un chaval que luchaba y quedaba así, hacía unas poses así. Y me acuerdo que salimos del cine, los chavales todos así, se sintiendo el chaval de la película, el bueno, ¿sabe? ¿Sabe? Y también después me acordé de otra película, por eso que hablé de Sylvester Stallone, porque fuimos a asistir Rambo. Y Rambo, y llegaban los tíos así, hombre. A veces ni tenía porte físico, pero después de la película salió así, fuerte, ¿no?
sintiendo. Pero, algo así un poco en plan de broma, pero hay momentos en nuestra vida que estamos tan sin que Dios nos da un texto de la palabra y parece que nos infla, ¿no? Nos hincha, ¿no? Así. Y sentimos listos para los desafíos, los retos que tenemos para la semana, para el día, lo que sea. Y yo quisiera compartir con vosotros el tema en esta mañana, el desafío de aprender a ver el invisible. El desafío de aprender a ver el invisible. Vamos a ver, ¿cómo es complicado hablar de algo invisible cuando se vive en la generación de la imagen? ¿Sí o no? Imagen 3D. Antes, las películas, había unas pantallas grandes de las de ficción científica. Ahora no, la imagen ya es un holograma en que, a mí me gustan las series de ficción, en que la persona toca así, así, abre la pantalla así, así, así. Ya no es una pantalla física, ya es un holograma en 3D y que trabaja en la imagen y así. ¿Y cómo es complicado para nosotros que vivimos en una generación de hologramas de 3D lidiar con algo que no se ve? ¿Ya ha parado ¿se ha dado cuenta de esto? De lo que representa esto. Por otro lado, nosotros también, hablando sobre ese tema mismo, de una generación que necesita que define la existencia de algo a través de las pruebas, ¿sí o no? Nosotros definimos que algo existe de acuerdo con las pruebas que hacen. Mira, esto existe porque hay pruebas, hay comprobaciones, hay experimentos, hay todo un conjunto de conceptos y está probando tal que esto existe. Pero lo que iba a deciros es que por otro lado deparamos con tanta gente, un otro universo, un otro colectivo de personas que se desanima tan fácil delante de los obstáculos de la vida, simplesmente porque não vê uma solução. E isto gera um agotamento, um cansancio na geração que vivimos. Vivimos uma geração agotada. Oye, tu vês um chaval hoje com pouca idade que já está cansado. Oye, esse aí não viveu nada hoje, já está cansado. Que as demandas já se sente cansado. E uma geração que vive um agotamento. Estou falando de algo estranho? Mas é verdade. Sim, é verdade. E gente que desanima fácil delante dos obstáculos da vida. Conozco pessoas que desistiram de seu matrimônio. Conozco gente que desistiu de sua carreira profissional. Conozco gente que desistiu de los estudios. Estou falando de pessoas novas, jovencitos que já desistiram. Gente que desistiu da família. E pior, gente que desistiu de viver. ¿Conocen a alguien así? Y a veces no tienen coraje, valor, quitarse la vida, pero están ahí como zombies, viviendo como muertos vivos. Y el texto que leemos en esta mañana, por lo menos 2 veces el apóstol Pablo utiliza la expresión no nos desanimamos. En el versículo 1, él empieza este capítulo diciendo, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Pablo está hablando específicamente de su ministerio, de los desafíos de la vida de él como misionero, como pastor, como alguien que ya predicaba el evangelio, que tenía sobre estaba a cargo a la responsabilidad de la iglesia de aquella época. Tenía iglesias en que él había estado, que había fundado, iglesias que él daba una consultoría, una asesoría, iglesias que él se sentía responsable y era responsable. Y esta iglesia de los Corintios era una iglesia muy, muy complicada. Oye, voy a ser muy sincero, a mí no me gustaría haber pastoreado esta iglesia. Estoy siendo sincero, debido a los problemas que Pablo había tenido con aquellos hermanos. Eran gente muy maja, pero eran un poquito especiales, ¿sabes? Pero Pablo está diciendo que no nos desanimamos. Él no se desanimaba. La impresión que tenemos cuando leemos este texto es que Pablo podría tener varios motivos para desanimar, para desistir. Incluso él hace mención de algunas razones muy fuertes para cualquiera haber desanimado, como por ejemplo, sentirse atribulado.
Alguém que alguma vez já se sentido atribulado? Isto já te planteaste a vezes desanimar por estar tão atribulado? Depois disse que sentir-se perplexo. Depois, sentir-se perseguido. Depois, sentir-se derribado, hecho polvo. Todos estes sentimentos, esse sentir de Pablo, são razões muito claras, entendíveis, para fazer o quê? Desistir, desanimar. Oye, alguém que se sente tribulado, perplexo, perseguido, derribado, pero no obstante, para cada sentimento que aqui consideraríamos ou poderíamos considerar como uma ameaça para o desânimo, vemos da parte dele uma atitude diferente. Fíjate no texto, mira o texto. Para atribulado, ele menciona que não se sente abatido. Para perplexo, ele menciona que não se sente desesperado. Para perseguido, ele menciona que não se sente abandonado. E por último, para derribado, menciona que não se sente destruído. E por quê? Por que Pablo habla desta maneira? Como Pablo é capaz de sentir-se assim? A resposta é muito sencilla. Pablo havia descoberto o que representava vivir fijando-se en el invisible. Em outras palavras, vivir por fé. Para descomplicar, vivir por fé. E cada vez mais eu estou convencido que não existe mensaje tão atual como esta. Se existem dias, ou se há dias que devemos que vivir por fé, eu estou convencido que hoje não se pode viver senão que não seja viver por la fé. Esta semana eu coloquei em Facebook um versículo e puse uma foto que nos acorda muitíssimo Ponte Areas. E, não sei, foi Anthony que me comentou que esta semana estava conduzindo e havia uma niebla. Onde foi este lugar, Anthony, que tu estavas conduzindo, que havia uma niebla? Foi em Vigo, não? Chovia muito e não se via nada. Mas aqui em Ponte Areas, às vezes, temos a niebla, não? E vamos conduzindo assim, não? Mirando e seguimos conduzindo, não? Aunque não veamos o que está por delante, pero vamos seguindo o que? A vezes a sinalização, o que viene na carretera, não? Que está, os sinais que estão ali. Como se chama? A sinalização ali. E na vida cristiana, a vezes, andamos assim, sim ou não? Aunque não veamos nada porque está delante, sabemos que Deus vai nos señalando as coisas através de sua palavra, de las promessas que nós temos em Cristo Jesús através de sua palavra. Amém. A vezes eu desperto em casa e agora em nossa cocina hay a ventana, nós vemos o valle, onde está Ribadeté, estão as montanhas, tal, e a vezes não se vê nada. Eu sei que por detrás há montanha, eu sei que por detrás há pueblos, mas não se vê nada. E a vezes despertamos assim em nossa vida, ¿sí ou não? Não vemos nada. Em lo econômico, em la salud, a respeito de nossa família, dos que estão allá em outros países, como alguns de nós temos familiares nossos em outros lugares, pero temos a certeza que Deus está cuidando. Pero há lecciones, e eu aprendo algumas lecciones com pessoas na Bíblia, e eu me quedei pensando em algumas pessoas na Bíblia que aprenderam a viver se fijando en el invisible. Na Bíblia podemos encontrar a história de vários homens e mulheres que superam o que representava viver fijando-se en el invisible. E a primeira pessoa que me vem a minha mente quando penso em gente que fijava-se en el invisible é Abraham. Pero quando fui para a Bíblia e tentei, e a primeira pessoa que o escritor da carta a los Hebreus hace menção não é Abraham. Em seu listado de gente que vivieron fijando-se en el invisible está Noé. Interessante. E eu, porque, a ver, Abraham para mim tem um significado especial e tal, pero Noé é quem o escritor a la carta a los Hebreus
Se refiere como una de estas personas. Y en su listado hay varias personas. No voy a hablar todos porque el tiempo que tenemos no sería suficiente. Pero en el capítulo 11 del Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Pode poner en pantalla ahí, para que podamos leer. Hebreos capítulo 11, versículo 7. En la versión que tengo aquí, que es la nueva versión internacional, está así: por la fe, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó una arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Fijaos nessa expresión, advertido sobre cosas que aún no se veían. Oye, en aquella no había industria naval, ¿eh? Los astilleros que nosotros hoy tenemos, aunque estamos pasando un problema de crisis en Ferrol, pero hay astilleros allí, hombre. Ni siquiera había llovido en la tierra para justificar el proyecto este. Porque lo que justificaba el proyecto era que iba a haber una gran nación. No había la chica del tiempo. Mira aquele mapa aquí, tal, la masa de aire que va llegando, que va entrando por Galicia. Me imagino que empezó todo por Galicia, hombre. ¿Sabe? Entrando por Galicia y fue entrando, hombre. No había. No obstante, la Biblia nos dice que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Qué lección tremenda para aquellos que desean aprender a vivir fijándose en el invisible. Noé no apenas salvó su vida, sino que salvó toda su familia. Interesante que en esta semana nosotros estuvimos orando el martes por la familia. Y para aquellos que no estuvieron aquí ni en la vigilia y tampoco en la semana orando, nosotros estuvimos meditando en el Salmo 23, como declarando que el Señor es el pastor de nuestra familia. Y fue tremendo la experiencia. Cuando tenemos esto muy concreto, que Dios, que el Señor Jesús, el sumo pastor, es el pastor de nuestra familia. Cuando decidimos obedecer al supremo pastor, somos capaces de encontrar salvación para nuestra familia. ¿Qué os parece? Cuando decidimos obedecer al Señor y ver al Señor como el pastor, aquel que conduce a aguas tranquilas, que trae aliento para nosotros, que nos conduce por senderos de justicia. Qué cosa tremenda, saber que podemos despertar y tener la bondad y la misericordia de Dios preparada, apenas nos esperando para seguir con nosotros durante todo el día. Como si fuera un guardaespaldas. Sí, Señor, vamos. ¿Y cuál es nuestra agenda de hoy? Saber que tenemos, porque para algunas personas, para algunas familias, despertan con la desgracia siguiendo, con la confusión siguiendo, con la amargura, con un espíritu terrible siguiendo a estas personas. ¿Conoce gente así? Que acorda con una mala cara. Esta semana fui a la oficina del banco aquí, donde tengo la cuenta, y llegué para atender a la señora. Siguiente. ¿Qué tienes? Yo quería ingresar un dinero, tal. ¿Cuánto? Haz una firmita aquí, por favor. Que te contamina a veces, ¿sabía? Hay gente que te contamina, que te afecta, una mala cara. Vosotros sabéis lo que esto quieren decir, ¿no? Oye, pero cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro pastor, cuando tenemos nuestra mirada puesta en el invisible, aunque no vea. Yo conocí a una señora en la iglesia en Brasil que durante 18 años oraba por su marido y decía: un día yo voy a ver mi marido transformado, salvado por Jesús, entrando por esta puerta conmigo para cultuar al Señor. Y el Señor salvó a aquel hombre. Mientras la gente lo veía como un mujeriego, ¿no? No sé si la palabra es esta. Un hombre que se pasaba con las copas. Ahora era un hombre responsable allí,
dedicado a la familia, transformado por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué tremendo! Pero no podría dejar de hablar también de Abraham, ¿no? Ya que está el segundo del listado del escritor de Hebreos. A mí me encanta la historia de Abraham, considerado el padre de la fe. Y el escritor en este capítulo dedica 8 versículos para describir a Abraham como Abraham aprendió a vivir fijándose en el invisible. Fijaos que en el capítulo 11 de Hebreos, el escritor lleva más tiempo hablando de Abraham de que otros. Y es verdad que en algunos momentos Abraham estuvo a punto de desanimar. Llega y dice: oye, Señor, ¿cómo me dices que yo voy a ser un padre de naciones si el único heredero que tengo es mi siervo, el Damaseno? Estaba a punto de desistir, ¿sí o no? Y a mí me encanta cuando Dios habla con Abraham. Abraham, sale para afuera, va ahí, mira las estrellas, cuéntame. Me imagino que en aquella, como no había electricidad, la electricidad, o sea, cuando vamos a sitios así, donde hay poca, se ve un cielo precioso. Y empieza ahí a contar. Así será su descendencia. Qué tremendo. Y yo me acuerdo de una vez cuando estaba en seminario, y yo estudiaba en un seminario interno, que estaba 5 o 4 horas distante de donde vivíamos. Y en esta época estaba de novio de Fernanda. Éramos novios. Y la distancia, la añoranza, tal. Y un día el pastor, en un devocional, ministró esta palabra. Y esto me tocó. Y Dios empezó a vislumbrar lo que sería mi ministerio. Naquele não era pastor, não era nada. Era um seminarista, alguém que estava estudando para servir. Tinha um chamamento de Deus, e sabia que Deus havia me chamado, mas não tinha nada em concreto, sabes? E quando terminou o momento por la noite, allí que estávamos ali, tal, eu me fui ao telefone chamar para a cidade onde estava Fernanda, onde vivíamos. E chamei: olá, carinho, que tal, tal? Como está a noite aí? Não sei. E pode mirar o céu? E ela: e para quê? Vete a ver como está o céu. E depois volve aqui. Naquela não havia telefone inalámbrico, então teria que deixar ali. E o tempo correndo, não? E ela volvió: sim, está precioso, está uma noite fenomenal, assim, lleno de estrelas. Y yo dije a ella: mira, Dios ha me dicho que Dios tiene un futuro tremendo para nosotros, que nosotros no podemos calcular. Y ella: oye, tú estás ilusionado, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha tocado, eh? Es el amor, ¿no? No, era una convicción que Dios había llenado mi corazón. No sé si tú ya algún momento de tu vida, Dios, aunque tú no veas nada, Dios llena tu corazón de una convicción. Esto se llama fe. Y tú y yo sabemos que Dios va a dar un hijo a Abraham, el hijo de la promesa. Pero en aquello Abraham tuvo que esperar 25 años. 25 años. Mirando el invisible. ¿Sabe o que é isto? 25 anos mirando el invisible. Não sei quanto tempo llevas mirando el invisible. Talvez alguém aqui está fazendo isto. Não sei quanto tempo lleva. Pero si Dios te ha prometido, Él es fiel para cumplir. ¿Cuántos creen este mensaje? ¿Cuántos toman posesión de este mensaje? Pero yo quisiera terminar volviendo al texto que estábamos leyendo, que leíamos nesta manhã, que hemos leído nesta manhã, de Pablo, como alguien que vivió fijándose en el invisible. El texto que leemos, Pablo, es como si Pablo abriera o abrisse su diario de bordo para revelar cómo era para él vivir fijándose en el invisible. Ele habla que por fuera iba se desgastando. E é aqui que aprende uma grande lição de lo que representa vivir por fé. Há uma ideia equivocada
de que vivir por fe significa que estamos exentos de ser desgastados físicamente. E não é assim. Podemos estar... Alguém aqui não se cansa? Então me dê a medicação que estás tomando aí, por favor. Pode? Não todos. Hace parte. Somos humanos. Hasta Jesús se cansou. Estava cansado. Foi echar uma siesta. Mientras os discípulos estavam metidos num lío, tentando arreglar a tempestade, a tormenta esta que sobrevino al barco, allí, Jesús estava descansando. Pero Pablo declarava que se sentia desgastado por fora. No obstante, aunque por fora se sentiera desgastado, por dentro ele se sentia que renovado. E essa renovação era diária, cada dia renovado. Que tremendo poder saber e saber que podemos experimentar este renuevo de Deus em nosso interior. Vou usar um linguagem aqui que as mulheres les encanta. Uma medicina estética, como se Deus estivesse fazendo uma lipoaspiração, um lifting, um botox por dentro, em que guapíssimos por dentro, hein? Outra coisa que me chama a atenção é que este estilo de vida de Pablo de estar fijado en lo invisible, era que ele tinha uma maneira diferente de descrever seus momentos de pressão. Momentos de pressão, de tensão. Ele chama de sofrimentos ligeiros. Oye, quando se vive um tempo de sofrimento, parece, não é algo ligeiro, é algo pesado e parece uma eternidade, sim ou não? Oye, e quando isto vai acabar? E quando eu vou sair disto todo? Que me parece uma eternidade. Parece que já estou metido nisto já há muito, hein? Pero quando se vê o invisível, somos capazes de ter outra perspectiva. Que enseñança tremenda temos aqui. Déjame dizer-te uma coisa. Se há uma coisa que marca nossa sociedade, como já he comentado aqui nesta manhã, é o cansancio, sim ou não? Este trabalho que nós temos de estar horas pensando como vamos arreglar tal coisa. Ou a vezes paramos de pensar nisto e pensamos outra coisa, mas depois que terminamos, volvemos o hilo de onde paramos e seguimos pensando. A vezes não é que hemos hecho muchísimo esforço físico, mas o mental nosso está tão cargado que parece que nós limpamos uma finca de 3.000 metros quadrados, solitos. Sim ou não? Estamos cansados, porque esta relação de trabalho, de lidar com os sofrimentos, nos deixa agotados. Conhece alguém assim? A vezes me sinto assim, não sei, pode ser diferente de vosotros, não sei. Pero tanta coisa que de terminar o dia, e Fernanda me mira assim, te veo cansado, homem. Ha estado quase que todo o dia metido na oficina, no despacho, arreglando temas aqui de Ponteareas, primeiro de minha vida personal, de la igreja, de la Junta de Missões, de la igreja de Brasil, e com a igreja que nós aqui somos hijos, que a igreja madre, a igreja de Vivo, com o Ministério de Missões Internacionais de la União Bautista, essas pessoas que temos que rendir informes, tal. Claro que não é todo no mesmo dia, mas às vezes coincide de que sejam várias coisas no mesmo dia. E da família, sou padre, a vida parece que está compartimentada, não sei se é esta palavra em castelhano, de compartimentos, em que tu estás lidando com estes compartimentos, com estes setores, e que tu tens que lidiar com isto. E nos leva a um agotamento. Sabe o que digo? Pero Pablo
Penso que havia descoberto o significado de lo que Jesus havia declarado em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos ustedes que estão cansados e agobiados, e eu lhe daré descanso. Carguem com mi jugo e aprendam de mim, pois sou apacible e humilde de coração, e encontrarão descanso para su alma, porque mi jugo é suave e mi carga é liviana. Eu quisiera terminar por aqui. E queria pedir que vosotros cerrassem os olhos neste momento, para não se distrair com o que está a seu lado, para pensar em las perguntas que o Senhor, a través de seu Espírito Santo, está nos fazendo nesta manhã. Eu penso que a pergunta que nos cabe fazer, traz este mensagem: hemos dedicado nosso tempo? De que maneira estamos dedicando nosso tempo? Fijando en lo invisible o en invisible. Nesta manhã o Senhor está te pergunta, te sientes cansado, agobiado? Está a ponto de desanimar? Nuestra esperança está en el visible ou en invisible? ¿Será que eu estou viviendo por fé? Talvez nesta manhã a oração que quisiera hacerlo nesta manhã seria: Senhor, ajuda-me, porque não sou capaz de vivir fijando-se no visível. Já não sou. Isto me traz desespero, uma desesperação. Me sinto abatido, desesperado, abandonado e destruído. Eu necessito de ajuda esta manhã. Eu necessito de ajuda nesta manhã. Eu quisiera fazer uma oração contigo nesta manhã. Quisiera me unir esta manhã contigo. Em geral, nós solimos terminar todas as nossas jornadas orando e ungindo as pessoas como símbolo, nada como místico. Pero Deus ha puesto em meu coração algo diferente nesta manhã. Deus ha puesto em meu coração a orar juntos esta manhã. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que necessitamos ajuda. Diga ao Senhor: Senhor, eu necessito de ajuda. Porque solo me sinto abatido, me sinto desesperado, abandonado e a vezes me sinto até destruído, Senhor. Hecho polvo. Senhor, nesta manhã, Senhor, venimos ante Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, que necessitamos que Tu nos ajudes a viver fijando-se en el invisible, Senhor. É verdade, Senhor, que viviendo nesta geração somos tentados a mirar o que há de melhor em alta definição de imagem, Senhor. Pero, Senhor, com os olhos cerrados, Senhor, nos atrevemos a ver o invisível, Senhor. Em uma resolução que o homem aún não ha encontrado poner em pantalla. Porque vemos com os olhos de la fé, Senhor. Que o homem não ha puesto em pantalla porque solo Tu sabes fazer com perfeição, Senhor. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Senhor, nós tomamos por verdade Tu palavra, Senhor, que nos diz que devemos ir hasta Ti quando estamos cansados e agobiados, Senhor, porque temos a promessa que Tu nos hará descansar. Senhor, nós necessitamos
de una ministración tuya especial en esta mañana sobre el nuestro físico, el nuestro emocional y el nuestro espiritual. Que venga un renuevo, Señor, sobre esta congregación esta mañana, sobre cada persona aquí en esta mañana. Que venga un toque especial de tu parte sobre cada persona, oh Espíritu Santo de Dios. Que caiga sobre este lugar una unción de renuevo, Señor. Que permee, que empape toda la gente aquí, Señor. Que, Señor, que cada persona, Señor, sea empapado de esta unción, Señor. De este renuevo, Señor. Que ningún fármaco es capaz de dar, de concedernos, Señor. Sino que a través del poder del Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a cargar sobre ti lo que está nos sobrecargando, Señor. A poner delante de ti, Señor. A quitar la mochila, Señor. Oh, Señor, que no tiene nada que ver con este tiempo que el Señor ha separado, reservado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar ligeros, Señor. Oh, Señor, ayúdanos nesta mañana, Señor. Señor, llénanos de ánimo nesta mañana, de fuerza. Tu palabra dice que tú das fuerza a aquel que no tiene más vigor, Señor. Y que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Oh, Señor, no se fatigarán, Señor. Oh, Señor, te pido esto en esta mañana, Señor. Señor, para los proyectos personales, para los proyectos como iglesia, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu reino venga a esta ciudad. Sí, Señor, para que se instale un nuevo tiempo en esta ciudad, Señor. Oh, Señor, nosotros estamos convencidos, Señor, de que tú tienes un nuevo tiempo para esta ciudad, Señor. Utilízanos para a glória de tu santo nombre, Señor. Quita de nosotros todo que nos estorba, Señor. Quita de nosotros todo aquello que nos impide, Señor, de caminar, oh Dios, andando, Señor, caminar erecto, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos por misericordia, Señor, en el nombre de Jesús Cristo. Amén, Señor. Amén.